Bien, entonces, ok, estábamos trabajando entonces con la parte pues numérica, ¿sí? Estamos ahora con la parte lógica, estamos trabajando entonces con el lenguaje formal, ¿sí? Más o menos el habitual, las variables o constantes proposicionales, variables individuales, etcétera, las conectivas, ¿sí? Los cuantificadores. Entonces, claro, la sintaxis de este lenguaje, o sea, la gramática del lenguaje, a esa gramática le corresponde una cierta semántica, una interpretación, ¿sí? Entonces, la interpretación aritmética estándar sería, por ejemplo, esa, que un cierto predicado, por ejemplo, corresponde al menor que luego tengo las funciones, ¿sí? Los funtores, o sea, los símbolos del lenguaje que corresponden a las operaciones aritméticas, tengo una constante que sería el cero. Entonces, bueno, el resultado de todo eso es que tengo entonces expresiones de este tipo, o puedo tener, ojo, expresiones, por ejemplo, como esta. Digamos que tuviera aquí A y entonces aquí un cierto predicado y ciertos parámetros acá. Fíjense que esta es pura sintaxis, o sea, esta no está interpretada en ningún lenguaje, ni en aritmética ni nada. Esta sí, ojo con eso. Entonces, para poder pues trabajar necesitamos los axiomas de la aritmética y no necesariamente necesitamos todos los axiomas con el axioma de inducción, etcétera. No hay por qué hacer eso. Se puede hacer una especie de aritmética mínima que tiene menos cosas. Fíjense que estos son los axiomas de la aritmética de Robinson que están formalizados en lógica de primer orden y inmediatamente reconocemos pues lo que acabamos de hacer. Fíjate, aquí está justamente una de las ecuaciones recursivas, la que introduce la suma. Ahí tiene, ¿sí? Aquí, esta es la función de sucesor. Bueno, aquí tenemos la otra que hicimos hace poco. La base de la recursión con la suma y la base de la recursión con la multiplicación. Bueno, o sea que estas son cosas en verdad familiares. Listo, entonces con esto vamos a la aritmetización de la sintaxis. Ojo con la aritmetización del cálculo. Fíjense que eso en cierto modo se puede ver con un paso más. En teoría de la complejidad también se introduce una aritmetización ahora de las demostraciones, que lo hace Koch. Listo, entonces, los números de Gödel. Ahora, la codificación que habíamos hablado antes, fíjate, vamos aquí. Entonces, significa esto, ¿sí? Que a cada símbolo yo le estoy asociando, ¿ok? Un código. ¿Sí? Fíjate cómo, ¿no? De cada símbolo, un código. Listo. Entonces, fíjense en este caso, aquí estamos trabajando con números primos, entonces, pues, lo estamos haciendo de esta manera por productos de primos con ciertos exponentes. Estos serían los predicados y estos serían la función. Entonces, partiendo de eso, un ejemplo rapidito, el menor que corresponde a esto. Ojo con esto, esta es la sintaxis pura. Este es el lenguaje interpretado, por eso lo puse aquí, mira, interpretado y sintaxis pura. Entonces, ¿eso tiene código qué? Bueno, simplemente, si vemos acá, ya que corresponde a este lado, sería 2 a la 2 por 3 a la 2 por 5 a la 0. ¿Ves? 36. El 0, interpretado, corresponde en sintaxis pura a f de 0 a la 0, digámoslo así, sería entonces 2 a la 3, 5 a la 0, da 8. Listo, ya está. Entonces ahora, necesitamos establecer ahora el puente. Ya tenemos de hecho el puente es esta codificación y necesitamos ya un par de resultados y llegamos a la proposición de Gödel de una manera bastante directa. Bien, entonces ya el paso final es el siguiente. Tenemos entonces ya con todo lo hecho varios resultados que relacionan la parte recursiva con el sistema formal. Por ejemplo, resultados clave. Las operaciones lógicas son todas recursivas. Fíjense que entonces ahora estamos relacionando una cosa con la otra. El nullity problem nos está hablando de la implicación lógica y entonces está diciendo que eso equivale a hallar un cierto natural tal que la función aplicada a m a n da 0. Luego tenemos otro resultado todavía más importante. El conjunto de fórmulas abiertas y de enunciados son recursivos. O sea, el conjunto de enunciados es recursivo. Ahí vemos clarito el puente de una cosa en la otra. Bueno, bien, ya para el paso final tenemos la clave de la construcción. Mediante lo anterior, podemos hablar sobre funciones recursivas dentro de un sistema formal de aritmética. Por el otro lado, podemos hablar sobre enunciados y demostraciones dentro de un sistema formal en términos de funciones recursivas. O sea que tenemos una cosa y la otra. Poniendo ambas cosas juntas, podemos hablar sobre enunciados y demostraciones en un sistema de aritmética de primer orden dentro del sistema mismo. Entonces, claro, esta es realmente la clave de la diagonalización. La diagonalización es esta. Por esta equivalencia lógica elemental, que es la primera.
armamos algo que, claro, ya no es elemental en lo absoluto. La segunda es una oración que se satisface con su propio número de código. ¿Ves? Que es lo que está aquí. Entonces, esta es como que una de los resultados más interesantes. Que la fórmula se satisface con su propio número de código. Fíjense que este es el número de código, ¿sí? Entonces, siendo así, el lema de la diagonal lo da el resultado final. Sea una teoría que contiene Q para cualquier, ojo con esto, para cualquier fórmula B de Y, o sea que tiene un parámetro, existe un enunciado G tal que se demuestra entonces que G es equivalente a B, pero B en términos de su número de código. Quiere decir que B se satisface por su número de código. Entonces, bueno, ya que es cualquiera, podemos hacer entonces esta sustitución. Sencillamente aquella, ¿sí?, que no se satisface para su número de código. Eso lo tomamos como B de Y. Y finalmente el lema de la diagonal nos lleva a esto. Esta fórmula, G sí, solo sí, no, teta de el código, es precisamente la fórmula que dice de sí misma, yo soy indemostrable. Pero fíjense que lo dice a través del código. Eso no se podía decir directamente. Bueno, y finalmente, eso quiere decir que la aritmética es incompleta. O sea, tiene proposiciones indecidibles, que es justamente lo que queremos mostrar. Quiere decir que, pues, hemos finalizado la demostración. Bien.